Nuestra mente ha evolucionado precisamente para protegernos. Su única función ha sido esa. La protección es lo que ha llevado a desarrollarnos, a evolucionar. Una vez que nosotros sentimos dolor por alguna circunstancia, el trabajo de la mente es que ese dolor no vuelva a repetirse, y para que no vuelva a repetirse, hará todos los ajustes necesarios para que eso no vuelva a pasar. ¿Qué tan poderoso puede ser esto en nuestra vida diaria? Bien, hace muchos años yo caminaba con mi hijo por las calles y yo lo había criado como una persona muy segura. De hecho, él tenía 3 años, ya caminaba suelto de mi mano 2 metros adelante y yo lo dejaba caminar así porque él había desarrollado una seguridad impresionante. Llegábamos a la esquina, él se detenía, yo llegaba junto con él, me daba la mano, juntos bajábamos la acera, cruzábamos la calle. En cuanto subíamos a la siguiente acera, yo lo soltaba y él se iba caminando solo. ¿Okay? Eso pasó muchas veces. Incluso muchas personas volteaban y me decían: oiga, ¿por qué no cuida a su hijo? Me reclamaban porque pensaban que yo estaba siendo demasiado suelto con mi hijo. Pero la verdad es que él había sido bastante seguro. Un día dejó de ser de esa manera. Empezó a aferrarse a mi brazo, íbamos a las fiestas, él se paraba junto a mí, y yo le decía: ve a jugar con los niños. Y me decía: sí, pero no iba. Ve a jugar con los niños. Sí, y no iba. Él se quedaba parado junto a mí, y muchas veces, además de estar parado, me agarraba del brazo. Era a veces hasta hostigante sentirlo ahí a un lado, pegado a mí, y sin separarse ni siquiera para ir a partir el pastel o para romper la piñata. Así pasaron varios años. Y cuando él tenía alrededor de 12 años, recuerdo que estábamos comprando el árbol de Navidad. Estaba yo con mi hijo y la niña pequeña. Y mi esposa estaba del otro lado. Ella me dijo qué árbol quería. Yo le dije: está bien. Le dije a mis hijos: vayan con su mamá. La niña inmediatamente fue con su mamá, pero mi hijo me dijo: no, yo me quedo contigo. Voy a ir al coche, traigo el coche, subimos el árbol y nos vamos. Ve con tu mamá mientras. No, yo voy contigo. Nada más voy por el coche, regreso con el coche, subimos el árbol y lo llevo para allá. No, yo voy contigo. No tienen idea del coraje que me dio. No podía ni siquiera hacer que se separara de mí para que fuera yo 5 minutos a traer el árbol. No dije nada, tomé aire y me enfilé a traer el coche. En el camino él iba agarrado de mí y algo pasó por mi mente. Le pregunté: oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al Museo de Antropología? Habíamos ido aproximadamente 3 años antes. Me dijo: sí. ¿Te acuerdas que había un grupo tocando? Sí. ¿Te acuerdas de los instrumentos? Sí, incluso había uno que estaba hecho de una concha de armadillo. Sí, era un charango. ¿Te acuerdas que había una fuente muy grande? Sí. ¿Te acuerdas que te perdiste con tu hermana? No. Él recordaba perfectamente todo lo que había sucedido en esa visita al Museo de Antropología, excepto el hecho de que se había perdido con su hermana. ¿Qué sucedió? Me regreso 3 años. Yo era un papá que buscaba ser papá, es decir, creía que era papá y todo lo que hacía lo hacía con buena voluntad para mis hijos, pero no todo lo que hacía tenía un fundamento científico, ni todo era bueno. Cometía severos errores como lo cometemos todos los papás. Como una forma de enseñar, yo le ponía retos. Por ejemplo, entrábamos al supermercado y le decía: ve a ver los juguetes, yo voy a verduras. Pero no iba a verduras, realmente él iba a juguetes y yo iba detrás de él sin que él se diera cuenta. Yo lo cuidaba, pero le daba su independencia. Él era muy independiente. Cuando él terminaba de ver los juguetes, él ya sabía que tenía que ir a la caja 1, porque en la caja 1 era nuestro punto de encuentro. Así lo había yo educado. Cuando él iba hacia la casa 1,
sin que él se diera cuenta, yo llegaba por otro pasillo a la misma caja casi al mismo tiempo. Y le decía, ya, sí, ok. Entonces ya hacía que me acompañara y seguíamos terminando las compras. Eso lo hacíamos en los museos, eso pasaba en todos lados. Él era, como les digo, un tipo muy seguro. Tenía 6 años. Pero ese día en el Museo de Antropología, con ánimo de enseñarme, le dije, ve a jugar con tu hermana y no me pierdas de vista. Yo sabía que me iba a perder de vista, era un niño de 6 años jugando con una niña de 4. En algún momento, obviamente, se iba a distraer y me iba a perder de vista. Pero mi instrucción fue clara, ve para allá con tu hermana y no me pierdas de vista. Así que esperé y en el momento en que me perdió de vista, me moví del lugar. No mucho, 5 metros, pero me moví del lugar. Él estaba feliz jugando con su hermana, se había olvidado de la instrucción y de repente voltea hacia el lugar en que yo debería estar, se da cuenta que yo no estaba, pega un grito fenomenal y empieza a correr hacia ese lugar. Yo me imagino que tuvo esta visión de túnel que de repente nos describen, donde no ves nada, solamente ves un túnel y te diriges hacia quién sabe dónde. Él corrió, yo me di cuenta que estaba desquiciado. Corrí hacia quedar frente a él y abrir los brazos y él no me vio, llegó corriendo hasta este punto, volteó hacia arriba, me vio y en ese momento me abrazó y soltó el llanto. Yo como buen padre empecé a consolarlo, a decirle, ves por qué es importante que no me hubieras perdido de vista, bla, 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 bla. El día terminó, puntos. ¿Qué tiene que ver con lo que te estoy platicando? Sucede que ese momento fue un momento muy doloroso para él. Su cerebro estableció entonces un sistema de reacción para que eso no volviera a suceder. Punto 1, no quiero el recuerdo, por lo tanto, lo meto dentro de un casillero que nunca más voy a volver a abrir, es decir, lo mando al olvido. Por eso es que él recordaba todo lo que había sucedido en el Museo de Antropología, excepto que se había perdido con su hermano. El cerebro elige lo que quiere y lo que no quiere volver a recordar. Y muchos de tus traumas nunca los vas a recuperar. Tu cerebro los va a guardar en casilleros a los que no vas a tener acceso. Otros sí se abrirán con un poco de terapia y un poco de apoyo, pero muchos no. Sin embargo, en el actuar cotidiano de él, el cerebro tomó el control. ¿Qué hizo? A partir de ese momento tomaba mi brazo y no me iba a soltar. Por eso desarrolló una personalidad dependiente. Yo me di cuenta de eso en esa ocasión, precisamente caminando. Me pregunté si se acordaba y no se acordaba absolutamente de nada. Ahí logré identificar la vivencia. La identificación de la vivencia me llevó a poder trabajar con él. Utilicé algunas técnicas, reiki, visualizaciones, etc. Sanamos la herida, él recobró su independencia y ya creció como un adolescente independiente, aunque me tardé como 1 año trabajando con él. A veces no es sencillo. Y entonces pudo recordar el momento en que se había perdido con su hermano. ¿Qué sucede? Nuestra mente es extremadamente poderosa y le hemos dado además tanto poder que es capaz de tomar las decisiones sobre nuestra vida. Fíjate qué peligroso es eso. Es como si tú tuvieras un robot y ahora el robot ya no hiciera lo que tú le dices, sino que empezara a tomar decisiones y a obligarte a actuar de cierta forma. Ese es precisamente el gran temor de la gente que desarrolla inteligencia artificial. Y esto sucede porque hemos vivido en carne propia esa inteligencia. La inteligencia de nuestra mente, que es solamente una parte de nosotros, a veces toma el control y nos obliga a comportarnos de cierta forma. Es verdad, la única función de la mente es protegerte, pero
¿Qué tanto de la vida te estás perdiendo al actuar con respecto a lo que tu mente te dice? ¿Qué tanto de la vida no estás viviendo dado que le entregaste el control a tu mente? Los traumas son precisamente vivencias que no han llegado al logro, vivencias que no han podido ser procesadas hasta encontrarles un sentido. Y muchos de esos traumas han quedado en el olvido porque la mente ha decidido que son demasiado dolorosos para ti. Recuperar estas partes de nuestra vida es volvernos completos. Establecer los procesos terapéuticos para llegar a recuperar esa parte de la vida es parte del proceso de sanación. Cuando tú tienes completas tus vivencias y las has llevado al logro, es decir, las has asimilado, ya no te producen emociones ligadas al sufrimiento y además sirven de ejemplo para la formación de otras personas, entonces esas vivencias ya han sido llevadas a sanación. Pero si alguna vivencia todavía te causa sensaciones ligadas al sufrimiento como la ira, como la frustración, como el enojo, como la tristeza, esas se tienen que trabajar. Y por otro lado, si tienes ira, enojo, frustración, tristeza o miedo y no sabes qué los provocó, no te preocupes. Alguna vivencia hubo detrás y algo tienes que seguir sanando. Es aquí la importancia de las vivencias. Sanación holística plena parte del hecho de que todos tus parámetros mentales y emocionales fueron generados a partir de vivencias. Y una vez que se generan, esos parámetros mentales y emocionales empiezan a regir tus comportamientos y tus resultados. Si no estás obteniendo los resultados que esperas, si tienes un bloqueo en algún área de tu vida o alguna enfermedad que requieras trabajar, es porque hay parámetros mentales y emocionales que hay que modificar. Y una forma importante para modificarlos es encontrar cuáles fueron las vivencias que les dieron origen a esos parámetros emocionales. Es decir, ¿eres desconfiado? ¿Desde cuándo eres desconfiado? ¿Quién te traicionó? Porque seguramente si eres desconfiado, detrás de eso hay una vivencia de traición. Si eres una persona dependiente, seguramente detrás de eso hay una vivencia de abandono. Este ejemplo que te pongo con mi hijo es precisamente una vivencia de abandono. Él se sintió abandonado y a partir de ese momento su cerebro tomó la determinación de que él no iba a volver a sufrir el abandono y por lo tanto se aferró a mi brazo durante varios años. Terapia, trabajo, conciencia. Después de todo eso, se recupera la libertad. Puedes superar los traumas, puedes llevar las vivencias al logro y por lo tanto, sí, entrar en sanación.